Bien, lo que voy a hacer ahorita es un repaso sobre polígonos regulares. Recordemos que un polígono regular es una figura que tiene todos sus lados de igual medida y todos sus ángulos de igual medida. Sí les recuerdo que cuando van a ver el video traten en YouTube de entrar a la configuración donde les permite mejorar la calidad del video. Ahí la calidad del video se mide, entonces ustedes cuanto mayor sea la resolución, mejor van a ver el video y más clarito, ¿verdad? Más que es geometría, entonces sí es importante que vean el video bien clarito. Les decía entonces que un polígono regular es una figura que tiene todos sus lados de igual medida. Entonces, por ejemplo, tenemos entre ellas al triángulo equilátero. El triángulo equilátero es el triángulo que tiene sus tres lados de igual medida. Tenemos el cuadrado. Tenemos a un pentágono regular. Recordemos que el pentágono es la figura que tiene 5 lados. La figura o el polígono regular que tiene 6 lados se llama hexágono. Cuando el polígono tiene 7 lados de igual medida se llama heptágono regular. Cuando el polígono tiene 8 lados de igual medida es el octágono, 9 lados de igual medida es el nonágono regular. Entonces, estos nombres de acá sí deben manejarlos, ¿verdad? Que cuando tiene 5 lados se llama pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados puede ser octágono o octógono, cualquiera de las dos formas, 9 lados eneágono, 10 lados decágono, 11 lados endecágono, 12 lados dodecágono y 15 lados pentadecágono. ¿Ok? Eso es básico para cuando se les presenten algunos problemas y les mencionen los nombres de los polígonos, saber cuántos lados tienen. ¿Cuáles son los elementos de un polígono regular? Bueno, aquí yo les puse un ejemplo donde aparece un hexágono, una figura que tiene 6 lados. Recordemos que, por ejemplo, este segmento AB, este lado de acá, es el lado del hexágono. Una figura o un polígono, en este caso, tiene un punto que es el punto centro. De manera que la distancia que hay de ese punto a cualquier vértice del polígono es la misma. Ese segmento se va a denominar radio. Ese va a ser el radio del polígono regular. Cuando nosotros trazamos un segmento que va desde el centro hasta el lado, de manera que la medida de lados se divide a la mitad, y se forma un ángulo de 90 grados, este segmento de acá se llama apotema. Ahora, recordemos la apotema, porque la apotema es muy importante porque se ocupaba para calcular el área de un polígono regular. Entonces, la apotema es este segmento de acá que va del centro a uno de los lados, dividiendo ese lado a la mitad, de manera que si este lado midiera 8, lo divide en 4 para acá y 4 para acá. Y además va a dividir a este ángulo que está acá a la mitad. Recordemos que ese ángulo se llama ángulo central. En un hexágono, por ejemplo, el ángulo central mide 60 grados. Entonces, quiere decir que si todo este ángulo de acá mide 60 grados, la apotema lo divide a la mitad. Eso se llama bisecar, lo divide a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que este ángulo de acá va a medir 30 grados y que este otro ángulo de acá va a medir 30 grados. ¿De acuerdo? Eso es ahí lo que debemos manejar. Ahora, respecto a los ángulos en un polígono regular, recordemos que el ángulo que se forma entre los dos lados del polígono es el ángulo interno. Y para calcularlo hay una fórmula que ahorita vamos a repasar. El ángulo que se forma por dos radios es el ángulo central, que sería este ángulo de acá. Ustedes van a identificar que es el ángulo central porque su vértice es el punto centro del polígono. Y tenemos otro ángulo en el polígono que se llama ángulo externo, que es el ángulo que, como el nombre lo indica, es un ángulo que está por fuera del polígono. Como dato, recordar que todos los ángulos centrales, cuando yo sumo
todos los ángulos centrales en un polígono, no importa si es un pentágono o un hexágono, la suma de todos los ángulos centrales es 360 grados porque es como un giro completo. Entonces, si usted suma los 6 ángulos centrales de un hexágono o de cualquier polígono, la suma va a dar 360 grados. Igual pasa con el ángulo externo, ¿ok? Entonces, esos algunos datos ahí para tenerlos, para tomarlos en cuenta. Ahora bien, vamos a ir a las fórmulas para recordar cuáles eran las fórmulas que se habían visto. Esa tabla que ustedes ven ahí es la misma tabla que viene en el examen de bachillerato. Ojo a las fórmulas que vienen. Viene la fórmula para la suma de las medidas de los ángulos internos. O sea, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un pentágono tiene 5 ángulos internos. Entonces, esta fórmula me permite calcular cuánto suman esos 5 ángulos. ¿Qué tengo que hacer para hallar la suma? Sustituir a n. N es el número de lados del polígono. Si, por ejemplo, estuviera hablando de un pentágono, entonces n valdría 5. Si estuviera hablando de un hexágono, entonces n valdría 6. La otra fórmula es la medida del ángulo interno, ¿ok? Ya yo deseo saber cuánto mide cada ángulo interno en un polígono regular. Vean que la fórmula es 180 por n menos 2 entre n. Igual, vean que n es el número de lados del polígono. El ángulo central, la fórmula es 360 entre número de lados. La misma fórmula para ángulo externo, 360 entre total de lados. Tenemos las diagonales. Resulta que el total de diagonales que se pueden trazar en un polígono se calcula con la fórmula n por n menos 3 entre 2. Igual n es el número de lados. Ahora, cuando yo hablo de una diagonal, imaginémonos tener un cuadrado, la distancia que hay de vértice a vértice es una diagonal, esta sería otra diagonal. Esas son las diagonales. Y el área, vean que la fórmula de área también viene, que es perímetro por apotema entre 2. ¿Ok? Ahora, estas fórmulas que vienen acá abajo son fórmulas especiales para el triángulo equilátero, para el cuadrado y para el hexágono regular. Algunas veces les puede servir, por lo general esas fórmulas son poco conocidas, ¿verdad? Es como que se deducen más que todo, pero las pueden ahí observar. Por ejemplo, en un triángulo equilátero dice que h, en este caso h es la altura, se calcula con lo que mide el lado por raíz de 3 entre 2. Que el apotema se calcula dividiendo altura entre 3. Que en un cuadrado el lado mide lo que mida la diagonal por raíz de 2 entre 2. Y que en un hexágono la apotema mide lo que mida el radio por raíz de 3 entre 2. Entonces son algunas fórmulas que tal vez, dependiendo del problema, les pueden ayudar más directamente a resolverlo. Sí es importante también que las tomen en cuenta. Todas esas fórmulas entonces vienen en el examen, en la parte de atrás del examen de bachillerato. Ahora, el área y el perímetro de un polígono regular. Ok, recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, si yo tengo un polígono regular, recordemos que todos los lados tienen la misma medida. Entonces, la fórmula para hallar el perímetro es el número de lados por lo que mida cada lado. Ejemplo, supongamos que acá el lado mide 5. Entonces, el perímetro va a ser número de lados 5 por lo que mide cada lado. Perdón, ahí lo estaba haciendo al revés. Primero estoy con medida número de lados. Ok, aquí sería entonces número de lados, ahora sí son 6 por lo que mide cada lado, que es 5. Igual me iba a dar lo mismo, pero era para respetar el orden. 6 por 5, 30, entonces el perímetro de ese hexágono sería 30. El área, la fórmula que viene en bachillerato para área es esta de acá, perímetro por apotema entre 2. También se ha visto de esta forma, semiperímetro por apotema. Estas dos fórmulas son las mismas. Es que perímetro entre 2 es semiperímetro, o sea, la mitad del perímetro. Entonces es exactamente lo mismo, solo que para efectos de bachillerato, por cualquier cosa, recordar que esta es la que viene. Perímetro por apotema entre 2. ¿De acuerdo? Ahora sí, importante recordar entonces que cuando nos están hablando de área es importante tener la medida del apotema.
que el apotema es ese lado que forma el ángulo de 90, ¿verdad? Ese segmento que forma el ángulo de 90 con el lado y que divide al lado a la mitad. Y que si tenemos acá un ángulo central, recordemos que el ángulo central, que es este ángulo de acá, también se divide a la mitad. ¿Cómo? Si ese ángulo midiera 70, se divide en 35 y 35. ¿Y para qué se hace eso? Resulta que hay medidas que las vamos a averiguar usando la ley de senos. Ahora, hay casos particulares para averiguar áreas, porque resulta que tenemos, por ejemplo, en el cuadrado, podríamos perfectamente usar la fórmula que nos dice que el área de un polígono regular es igual a perímetro por apotema entre 2. Pero es más fácil si simplemente recordamos que en un cuadrado el área es lado a lado. Es una fórmula directa, ¿verdad? Es más fácil que utilizar esta por tratarse de un cuadrado. El triángulo equilátero es un polígono regular donde puedo usar también perímetro por apotema entre 2, pero hay una fórmula más directa y esta no viene en el examen de bachillerato y es importante que la manejemos. Lado a lado 2 por raíz de 3 entre 4. Ese es el área de un triángulo equilátero. Vean que lo único que necesito es la medida del lado, igual que en el cuadrado. La otra fórmula especial es para el hexágono. El área del hexágono es muy parecida a la del triángulo equilátero, solo que va multiplicada por 6. 6 por lado a lado 2 por raíz de 3 entre 4. ¿Ok? Entonces vean que esas son 3 fórmulas más directas en donde si tengo la medida del lado del hexágono, del triángulo o del cuadrado, puedo directamente encontrar el área. Entonces son fórmulas más directas. Repito, no vienen en el examen de bachillerato, pero sí sería importante que las manejaran. Vamos con este ejemplo de acá. ¿Ok? Dice, considere un polígono regular en el cual la medida de un ángulo interno es 140 grados. Si la medida del lado es 5 centímetros, entonces, ¿cuál es en centímetros el perímetro de ese polígono? Lo tomé del examen del técnico de este año. Ojo, veamos lo siguiente. Acá, ok, ahí me pasé, veamos lo siguiente. Nosotros tenemos un polígono regular, entonces voy a hacer nada más la base. Yo no sé qué polígono es, pero resulta que el ángulo de adentro de ese polígono mide 140 grados. ¿Ok? Resulta que en todo polígono el ángulo de adentro y el ángulo de afuera van a sumar 180 grados. Entonces, si el ángulo de adentro mide 140 grados, el ángulo de afuera va a medir 40 grados. ¿Ok? ¿Por qué hice eso? Porque resulta que la fórmula del ángulo externo es más sencilla de despejar que la de ángulo interno. Entonces yo teniendo el ángulo interno puedo saber cuánto mide el ángulo externo. ¿Por qué? Porque resulta que el ángulo interno más el ángulo externo van a sumar 180 grados. Entonces dijimos que este ángulo de acá, este ángulo externo mide 40 grados. Resulta que la fórmula para ángulo externo es 360 entre número de lados. ¿Qué decimos entonces? Bueno, resulta que el ángulo externo de ese polígono mide 40. O sea que 40 es igual a 360 entre número de lados. ¿De acuerdo? Esa es una ecuación que la podemos resolver de manera simple, la podemos hacer manual o la podemos hacer en la calculadora. Si la hiciéramos en la calculadora, nada más tener cuidado que en vez de una n vamos a escribir una x. Entonces nos queda, ok, voy a pasarla para acá, nos quedaría entonces que fracción 360 dividido entre x es igual a 40, que es lo mismo tener 40 igual a 360 entre n o 360 entre n es igual a 40. El orden ahí no afecta. Le damos Shift, Calc
igual, y nos dice que x o n en este caso es igual a 9. Entonces ya tenemos el valor de n. Dice que la calculadora nos dice entonces que n es igual a 9. O sea, el polígono tiene 9 lados. Para los que se preguntan cómo se hace esa ecuación manual, nada más recordemos que lo que pasaba es que esto se intercambia. Quedaba n es igual a 360 entre 40 y eso es lo que da 9. ¿Ok? Por aquello. Listo, ya sé que ese polígono tiene 9 lados, ¿verdad? ¿Por qué yo necesitaba saber cuántos lados tiene? Porque resulta que me preguntaban por el perímetro. Y el perímetro es la suma de todos los lados. Y cada lado mide 5 centímetros. Pero como yo no sabía cuántos lados tenía, entonces por eso fue necesario hacer el despeje con el ángulo interno. Ya cuando sé que tiene 9 lados, ahora sí podemos decir que el perímetro es igual a 9 por 5. 9 lados y cada lado mide 5. Perímetro es igual a 9 por 5, 45. Entonces la respuesta correcta sería 45. Vamos al siguiente. ¿Cuál es la medida en grados de un ángulo interno de un polígono regular que posee 20 diagonales en total? Ojo, tengo un polígono regular. Dice que en este caso hay que averiguar el ángulo interno de ese polígono y que en total en ese polígono se trazaron 20 diagonales. Ok, la fórmula para averiguar el ángulo interno de un polígono a ustedes se les dan en bachillerato. La fórmula para ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n. O sea que lo que yo necesito saber es cuántos lados tiene el polígono y eso no nos lo están diciendo. ¿Qué es lo que nos están dando como dato? Que posee 20 diagonales en total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos la fórmula para calcular diagonales. ¿Cuál es la fórmula para calcular diagonales? Dice que la fórmula para calcular diagonales es n por n menos 3 entre 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa fórmula? Vamos a montar una ecuación. ¿Cuál ecuación? Bueno, resulta que ya el total de diagonales la tenemos. Ya sabemos que son 20. O sea, tenemos esta ecuación. 20 es igual a n por n menos 3 entre 2. ¿Qué necesitamos averiguar ahí? El valor de n para poder usarlo acá. Entonces, esa ecuación la vamos a hacer en la calculadora. Vamos entonces a la calculadora para poder montar la ecuación y ahí tal vez nos ahorramos también el tiempo. Tenemos entonces, ok, vamos ahí. Okay, ahí la calculadora ahí dejó de funcionar, entonces voy a esperar un momento para volverla a abrir. Ok, voy de nuevo. Montamos la ecuación que teníamos por acá, entonces decimos 20, que es el total de diagonales, es igual, lo hago con alfa igual, tenemos una fracción, solo que en vez de una n vamos a anotar una x, porque la calculadora solo resuelve con x, por, aquí iría x menos 3, cierro paréntesis, dividido entre 2, y le vamos a dar shift calc igual, ¿ok? ¿Cuándo sucede esto? Justo quería que sucediera esto. Resulta que el número de lados no puede ser negativo. Si a ustedes cuando se hicieron shift calc igual les dio 8 de una vez, porque de hecho es un octágono, entonces la calculadora ahí está como bien configurada. Pero si les dio negativo, como en mi caso, entonces lo que van a hacer es esto, porque la idea es que no la hagan manual, sino que la hagan en la calculadora. Si les diera el resultado acá 8, perfecto, la calculadora está bien, entonces ya sabemos que n vale 8. Pero si les da negativo, resulta que es porque esta ecuación tiene dos soluciones, pero solo ocupamos la solución positiva y la calculadora nos está dando la solución que no ocupamos, o sea, nos está dando la negativa. ¿Cómo hago para que me dé la solución que sí ocupo? Nada más denle Shift Calc
y en vez de darle el igual de una vez, digiten cualquier número positivo. Ejemplo, 2 igual, y ya ella les da la solución positiva. Entonces ya sabemos que n es igual a 8. Eso en caso de que la calculadora cometa ese error tal y como lo cometió la mía, ¿verdad? Pero vean que la manera de solucionarlo es sencillo. Entonces, n igual 8. ¿Qué quiere decir? Bueno, que este polígono de acá es un octágono. Tiene 8 lados. Ahora sí, ya podemos averiguar la medida del ángulo interno. Entonces, el ángulo interno va a ser igual a 180 por n. N es 8 menos 2 entre el total de lados, que son 8. ¿Ok? Entonces, ahí simplemente lo que tenemos que hacer es resolver 180 por 8 menos 2 dividido entre 8. Y eso les va a dar 135 grados. Entonces, la medida del ángulo interno de ese octágono es 135 grados. Vamos con esta de acá para recordar cómo calcular el área de un polígono regular. Dice, considere la siguiente figura que corresponde a una circunferencia que contiene los vértices de un pentágono regular, cuya medida del apotema es 7, y ahí tenemos la medida del apotema es 7. Para responder los ítems 9, 10 y 11. Ok, vamos a ver qué es lo que nos dan. Tenemos una circunferencia, dentro de la circunferencia tenemos este pentágono de acá y ese pentágono tiene una apotema que mide 7. Ojo a lo que nos predían. ¿Cuál es la medida del ángulo alfa? Ok, observamos el ángulo alfa es este ángulo de acá. ¿Qué tipo de ángulo es? Es un ángulo externo. Y si queremos averiguar su medida, la fórmula dice que es 360 entre el total de lados. Como es un pentágono, 360 entre 5 y eso nos va a dar 72. Esa es la medida de ese ángulo. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. Dice, tenemos el pentágono y ahora sí, vamos a recordar cómo calcular perímetro y área. Recordemos que el perímetro del pentágono sería la suma de los 5 lados. Lo que pasa es que no tenemos cuánto mide cada lado. Lo único que tenemos como dato es la apotema que mide 7. ¿Ok? Solo tenemos que este segmento, que es la apotema, mide 7. Ojo, recordemos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que vamos a trazar los dos radios, o sea, este radio de acá y este radio de acá. El primer paso para averiguar el perímetro es tener, o recordemos que la fórmula de perímetro es el número de lados por lo que mide cada lado. Ya sabemos que el número de lados es 5, pero no sabemos cuánto mide el lado. Eso es lo que hay que averiguar. ¿Ok? Entonces vamos a averiguarlo. Tenemos entonces... Trazamos los dos radios, ¿ok? Ya sabemos que por ser una apotema, el lado se va a dividir a la mitad. Ahora, este ángulo de acá es el ángulo central. Calculemos ese ángulo central. El ángulo central es 360 entre el número de lados del polígono, que es 5. Eso nos va a dar 72 grados. Pero resulta que la apotema divide a ese ángulo a la mitad. Entonces, si 72 lo dividimos entre 2, eso nos va a dar 36. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, que este ángulo que está acá va a medir 36 grados y que este ángulo que está acá también va a medir 36 grados. Ahora, la idea acá es usar ley de senos. Entonces, para usar ley de senos, nosotros necesitamos trabajar con uno de los triángulos. Vean que ahí tenemos dos triángulos. Vamos a trabajar solamente con uno de ellos. En mi caso voy a trabajar con el triángulo de acá, el de la derecha. Pues ya sabemos que si este ángulo de acá mide 36 grados, ¿cuánto mediría este ángulo de acá? Los tres ángulos en un triángulo suman 180 grados. Entonces, si este ángulo mide 90 y el otro ángulo mide 36, 90 más 36 es 126. Para 180 nos faltan 54 grados, o sea,
que este ángulo de acá va a medir 54 grados. Ahora sí, ¿para qué hicimos eso? Para poder usar ley de senos. Entonces, voy a averiguar X, o sea, la distancia que hay en el triángulo de acá a acá. Voy a averiguar ese lado. Entonces, usando la ley de senos, tenemos lo siguiente. Ley de seno nos dice que el lado, en este caso ocupo averiguar, es X sobre sen del ángulo que está frente a X. ¿Quién está frente a X? 36 grados sobre sen de 36 es igual a, y usamos la pareja de lado y ángulo que está completa. En este caso, la que está completa es 7 y sen de 54. Entonces colocamos es igual a 7 sobre sen de 54. Ahora sí, lo que necesitamos hacer es despejar a la X, o sea, dejar a la X solita. Entonces este sen de 36 que está dividiendo lo pasamos para acá a multiplicar. Entonces, ¿qué nos queda? Que X es igual a 7 sobre sen de 54 por sen de 36. Y eso lo vamos a hacer en la calculadora, ¿ok? Para aproximar el valor de X. Ustedes lo pueden ir haciendo en la calculadora. 7 sobre sen de 54 por sen de 36. La medida de, en este caso, X, les va a dar aproximadamente, porque les dan decimal y lo vamos a redondear, 5,09, si redondeamos con dos decimales. Ahora sí, ¿qué es 5,09? 5,09 es la distancia que había de acá a acá, ¿ok? Pero recordemos que lo que ocupamos es todo el lado completo, no solamente ese segmento. Ahora, recordemos que todo el lado completo es la suma de estos dos segmentos. Cada segmento mide igual, entonces si este mide 5,09, ok, voy a resaltarlo acá. Si este segmento mide 5,09, este otro segmento de acá también va a medir 5,09. O sea que vamos a tener que el lado de ese pentágono va a medir el doble de 5,09. O sea, multiplicamos 5,09 por 2 y tenemos el lado completo. El lado completo va a medir 15,27. Ya tenemos el lado. Ahora sí, vamos a calcular lo que necesitamos. Voy entonces por acá para hacerme más espacio. Perímetro, en este caso, dice que el perímetro es igual al número de lados, que en este caso es 5 por lo que mide cada lado, que es 15,27. Calculamos el perímetro. Eso nos daría en total aproximadamente 76,35. Ese sería el perímetro de ese pentágono. ¿Ok? El área, la fórmula para área es perímetro por apotema entre 2. Perímetro ya lo tenemos, es 76,35 por la apotema. Voy a borrar esto ahí para que se vea bien. Ok, vamos entonces. Decía que la fórmula para área es perímetro, que es 76,35 por la apotema, que es 7, ya estaba, ok, dividido entre 2. Entonces, con eso calculamos el área. Perímetro por apotema dividido entre 2. Eso nos va a dar aproximadamente un total de 267,23, si redondeamos, centímetros cuadrados o metros cuadrados. En ese caso no nos dan las unidades, pero recordemos que siempre va el área en unidades al cuadrado. Entonces, si fueran metros, metros cuadrados. ¿Ok? Así calculábamos área y perímetro usando ley de senos. Este ejemplo de acá es del examen nocturno del año pasado.
Dice, considere la siguiente figura compuesta por el cuadrado ABCD, o sea, el cuadrado de afuera, y el triángulo equilátero AED. Vean que tenemos ese triángulo que está más oscurito, es equilátero. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene todos sus lados de igual medida. Cada lado mide igual. De acuerdo con la información anterior, si la medida del apotema del cuadrado es 12, entonces el área del triángulo AED es. Ok, recordemos que por definición nosotros tenemos en el cuadrado un punto que es el punto centro. Supongamos que el punto centro del cuadrado está ahí. ¿De acuerdo? Acá, ahí lo resalté. Ahora, la apotema es la distancia que hay del punto centro al lado. O sea, esta distancia de acá. Esa es la apotema. ¿Ok? Ahora, dice que la medida de la apotema es 12. O sea que la distancia que hay del centro del cuadrado hasta acá es 12. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mediría el lado completo del cuadrado? El doble, ¿cierto? Porque si de ahí hay 12, de este centro acá también hay otra apotema que mediría 12. Y 12 y 12, 24. O sea que el lado de ese cuadrado mide 24. La pregunta dice, ¿cuál es el área del triángulo AED? Ok, resulta que si ustedes pueden observar, ese triángulo y el cuadrado comparten el lado. El lado mide igual para los dos. El lado AD es lado del cuadrado y lado del triángulo, entonces también va a medir 12. ¿De acuerdo? Como me preguntan por área, tengo dos opciones. Usar la fórmula que me dice que área es igual a perímetro por apotema entre 2, o recordar que un triángulo equilátero tiene una fórmula más directa conociendo el lado, y ya el lado del triángulo lo tengo. El lado mide 12. Ok, ya yo sé que ese lado mide 12. Entonces uso la fórmula directa que me dice que el área es igual a lado a la 2 por raíz de 3 entre 4. De hecho, si ustedes observan las opciones, vean que la fórmula va multiplicada por raíz de 3 y vean que en todas las soluciones viene ser raíz de 3. Es por eso, porque la fórmula va multiplicada por raíz de 3. De hecho, no hace falta que ese raíz de 3 ustedes lo metan a la calculadora. Con solo que introduzcan lado, que es en este caso, ok, voy por aquí, el lado es 24, ¿verdad? No 12. Con solo que introduzcan 24 a la 2, ya se sabe que va por raíz de 3 entre 4, pero ese raíz de 3 no lo voy a meter en la calculadora, solo lo bajo. Entonces hacemos en la calculadora fracción, digitamos 24 a la 2 entre 4, eso nos va a dar 144 y el raíz de 3 nada más lo bajo. Entonces la opción correcta es 144 raíz de 3. Repito, es más directo que usar esta fórmula de acá, donde tendría que calcular la apotema con ley de senos. Se puede hacer, solo que lleva más tiempo. Y la idea, ¿verdad?, de acá es aprovechar el tiempo, ¿verdad? Tratar de que en la medida de lo posible se tarde lo menos posible. Entonces, eso sería lo de polígonos regulares.